Amigos y colegas, para que por favor hagan el ingreso al auditorio porque vamos a dar inicio a nuestra
segunda conferencia central. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Espero que hayan tenido un buen descanso. Ayer tuvimos un día realmente intenso, un poco matizado por el frío de la ciudad, pero lleno de alegría, de la posibilidad de encontrarnos, de dialogar y de estar juntos una vez más. El día de hoy es un día muy importante, muy especial, tal vez como todos, pero en particular para mí, porque vamos a tener la oportunidad de estar dialogando, de escuchar al maestro Ignacio. Ignacio particularmente quizás es el maestro más representativo en mi vida, en mi formación. Él ha deambulado entre el pensamiento ancestral y el arte como músico, como compositor, y pues es un privilegio poder estar acá con él, escucharlo y poder hacer este ejercicio de tejido que estamos haciendo. Por eso, entonces vamos a dar inicio a esta segunda conferencia, agradeciendo como siempre la presencia de ustedes, el estar acá, el escuchar, el tejer y el poder construir pensamientos como Redpel. Entonces, profesora Sandra Gómez de la Universidad Nacional de Córdoba, muchas gracias también por estar acá, por su participación y tiene usted la palabra. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí? Ahí está. Bueno, buenos días a todas y todos. Un honor y un placer estar en este espacio que desde ayer particularmente se disfruta y nos interpela. Y bueno, particularmente desde Argentina, poder conocer y presentar a un artista, un investigador, también mayor de la comunidad. Voy a pedir disculpas si nombro mal, porque no conozco la lengua. Miscaba Finilla, es José Ignacio Tobar Murillo. Él se dedica a la investigación y restauración de la memoria muisca del Altiplano, con sede en Ráquira, Boyacá. Actualmente orienta la gestión denominada Guaya, Hueche, Abgahuía, corríjame, profesor, Casa Madre para el Despertar del Ser. Su trabajo con la comunidad y la creación musical se ha dedicado a indagar los sistemas de pensamiento tradicional indígena en América, especialmente del Amazonas y la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, tomando como centro de observación la Casa Ceremonial, en mayúscula, espacio tradicional donde se articula y se cuida toda la cultura, a través de 9 canastos de conocimiento donde el mito, en lo que corresponde a la música, el canto, la danza y la máscara, son el objeto centro de indagación. Graduado como maestro en composición musical en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, ha creado obras con énfasis en formatos no convencionales, con temáticas indígenas y ha sido ganador de varios premios de composición musical. Fue uno de los fundadores del grupo de investigación Cacaenta, de la licenciatura en música, Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente es miembro del movimiento AUMA Acción por la Unidad Mundial y del Consejo Continental de Ancianos de la Mancomunidad de la América India Solar. Desde 2018 coordina la conformación de las Naciones Unidas de los Pueblos Originarios en el sur, centro y norte de América. Desde el año 2023 es sabedor del proyecto Sonidos para la Construcción de Paz en el marco del convenio interadministrativo entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Desde 2024 acompaña la Fundación Raíces Locales en procesos de fortalecimiento en educación propia.
Bienvenido, profesor. Dispone de 35 40 minutos para su exposición y acá lo escuchamos. Muy amable. Quiero permitirme comenzar con un canto que se llama Canto de la Biodiversidad. ¿Sí? Si explicáramos el canto, no habría necesidad, si todos supiéramos y danzáramos el canto, no habría necesidad de palabras, sino solo cantar y danzar. Pero como hay necesidad en estos espacios de la palabra, por eso lo vamos a hacer. Gracias. Bueno. A los gobiernos de la tierra, ¿sí? Este es un canto de la biodiversidad. Sepquichinigas, Cuafuiza y Cuabuengacha, Hicho, Ignacio Murillo, Bao, Usuapiqui, Bojocha, Chipiquiqui, Bojocha, Inchinga, jeje, fie, Inchinga, fie. Le doy un agradecimiento. El canto que hice es un canto a los ministerios de la naturaleza, como lo hablan los ancianos. Ese no es un canto mío, es transmitido por un anciano para cantarle a la diversidad. Por el tema que venimos a hablar de educación propia o pedagogía para la gente antigua, el acto educativo en el último encuentro que se hizo en La Chorrera, en el Amazonas, 27 ancianos de las etnias del Amazonas decidieron no hablar de formación del ser, sino decidieron hablar de despertar del ser. Ellos plantean que la palabra de decir formar el ser no es como muy adecuada, sino hablan del despertar, porque educar es como despertar una semilla, y la semilla despierta cuando se pone en el lugar adecuado y toda la tierra se confabula para que la semilla explote y crezca hacia la luz. Eso plantean que de la misma manera es educar a un ser humano, darle un contexto para que él crezca hacia la luz, entendida la luz como el conocimiento, entender la vida, dimensionarla, mirarla en toda su plenitud, para no tropezarse tanto, porque en eso nos tropezamos. Otro concepto que quisiera previamente hablar es el concepto de territorio, y quisiera decir que el territorio
muisca. Pertenezco a una región allí cerca, que es Ráquira. Allá hay una comunidad que se ha dedicado a investigar la recuperación de la memoria muisca. Anteriormente comencé con un proceso de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional ha colaborado mucho en el proceso de recuperación de la memoria muisca en las comunidades de Chía, Cotas, Esquilé, Bosa, Suba, etcétera, en todas estas comunidades, porque no quiere estar a espaldas de una realidad que históricamente nos compete. Aquí en las bucetas, en todo lado se habla de lo muisca, pero eso le falta una raíz de palabra donde se produzca cultura alrededor de ese pensamiento. Muisca es ser gente, y gente, como plantea la ancestralidad, es hundir las raíces en la tierra para mirar al cielo. La mirada al cielo no es una mirada abstracta, sino es una mirada de los ciclos de la tierra, los calendarios ecológicos que se basan en acciones humanas para producir comida, ¿sí? Entonces, si la recuperación de la muisca no ha servido para menguar el dolor, la tragedia humana que vivimos todos, entonces pensamos en alguna vez un grupo de investigación de la Universidad Nacional, mejor no hagamos nada, porque es recuperar un folclore. Recuperar lo muisca es recuperar al ser humano. Eso es lo que nosotros hemos concluido. En actos prácticos, en actos donde la cultura se convierte en enunciados políticos y vamos en un momento a construir mesas para hablar con el Estado. Desde ahí, desde la palabra, que tuve la oportunidad de dialogar en esa recuperación de lo muisca con ancianos de la Sierra y del Amazonas, es que voy a desarrollar un poco las ideas que les voy a compartir a ustedes. El concepto, quiero decirles que tomo en cuenta un elemento muy importante de un pensador que me causó, fue muy pertinente, lo conocí en la Universidad Nacional, ese pensador es McLuhan. McLuhan plantea que cuando los hombres miraron la palabra pegada en el papel, cuando miraron comenzó el imperio del ojo. Y ahí surgió, se fundamentó la razón. Y él plantea que tenemos que volver al imperio del oído. El imperio del ojo nos relaciona con la mente, con todo lo racional. Y ahí surge el concepto de la lógica de la razón. Pero el imperio del oído nos relaciona con el corazón y se plantea que ahí está la lógica del mito, que podríamos decir que es la lógica del corazón. La relación. McLuhan plantea que hay que deslizar la lógica de la razón a la lógica del mito, ¿sí? Y plantea que hay que darle más importancia a aquello que entra por el oído que a aquello que entra por el ojo, porque lo que ha entrado por el ojo ha sido el precisus mundi que plantean algunos compañeros desde la posontología, que hablan del mundo preciso y deslizar ese mundo preciso a un mundo poético, ¿sí? Que es lo que hemos estado perdiendo, pues nosotros sabemos que la ciencia arrinconó la metáfora y de eso es que adolecemos, hay que recuperar la metáfora. El mundo indígena en América es pura metáfora, es pura poesía y de eso es de donde debemos fundamentarnos, pero debemos entender ese sentido de poesía que es. Sí, ¿por qué es? ¿Desde dónde es que se habla? El proceso de fortalecimiento del territorio muisca, en ese investigar con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, arrojó 9 conceptos interesantes, ¿sí? El concepto base fundamental son 2. El concepto de la ley de origen y el concepto de territorio. Es el que primero, el territorio es pensamiento. Y el pensamiento fluye a través del cuerpo. Hablo del cuerpo humano, pero también hablo del cuerpo de la tierra. Siempre voy a hacer esa relación entre los dos. El cuerpo
La tierra tiene una relación anatómica. La tierra tiene corazón, tiene hígado, tiene brazos, tiene cabeza, tiene pulmón. Un ejemplo, los humedales son los riñones de la tierra. Las lagunas son los órganos genitales de la tierra, etcétera. Podría seguir enunciando. Los seres humanos, su cuerpo está hecho de montañas, está hecho de lagunas, está hecho de ríos, está hecho de cerros, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de biodiversidad, estamos contemplando todo lo que significa el medio ambiente, el reino mineral, vegetal, animal y el humano, pero la relación entre ellos, la relación estrecha entre todos esos elementos. A la relación, poniéndole un poco lo que llaman algunos indígenas del norte a los tíos astros. Ellos hablan de los tíos astros y la gente de la sierra habla de los lugares sagrados. Los lugares sagrados para el mundo indígena es lo que los ecosistemas es para los estudiosos de la naturaleza, ¿sí? Ciertos ecosistemas son oficinas, a donde se regula, a donde se paga, a donde se da gracias y a donde se hace un trabajo para que la tierra mantenga en equilibrio. A eso, el conjunto de todos esos lugares sagrados que constituyen la cabeza, el corazón, los brazos, el hígado de un territorio, es a lo que los ancianos llaman el gobierno propio. Ese es el gobierno natural propio, son, puede decir, los ministerios. El cuerpo también tiene toda esta diversidad, viéndolo desde la relación con la tierra. Pero es ahí, en la tierra y en el cuerpo de los seres humanos, donde subyace un elemento que es muy conocido en el país, el concepto de la ley de origen. La ley de origen en el cuerpo es la salud. La ley de origen en la tierra, en el medio ambiente, es el equilibrio de la tierra, del ambiente. La tierra tiene un conjunto de leyes, que es lo que plantea en un momento dado Levi-Strauss en su pensamiento salvaje, que espíritu es para el nativo lo que ley es para el científico. Hay que deslizar eso muy bien de esa manera para poder entenderlo. La ley de origen, se humaniza en principios y normas de vida para regular la acción de los seres humanos en la sociedad. Es decir, esos principios son sacados de la naturaleza a través de una metodología que llamamos la metodología del oidojo, que nombré anteriormente. Básicamente, la observación del ojo y el oído constituye una metodología para ir al mundo natural, extraer los principios de la naturaleza y convertirlos en principios y normas de vida para regular la acción. Y ahí sale lo que algunos llaman los usos y costumbres. Pero de ahí también sale los enunciados políticos con lo que se intenta negociar con el Estado. Entonces, territorio y ley de origen es un elemento muy importante en la que podríamos hablar, podríamos extendernos, es muy amplio, pero quisiera relacionar un segundo elemento que es la tierra y la comunidad. Dijo un mamo que se llama Mama Palía, enseñando en el colegio de La Peña en la Sierra a los niños. Uno no se puede, enseñándole a los niños, le decía, uno no puede gobernar una familia, gobernar un pueblo, si no se gobierna a sí mismo. Tiene que gobernar la comunidad del sistema nervioso, la comunidad del sistema digestivo, la comunidad del sistema cardiovascular, la comunidad del sistema óseo. Un ser humano tiene que ser dueño de sí mismo, gobernarse a sí mismo.
y gobernar el espíritu de esas comunidades, porque el cuerpo es considerado un grupo de comunidades, es considerado así, se ve. Y el Mamo decía, así como si falla el sistema digestivo, pues todo el cuerpo lo siente. Así es la sociedad, así es el territorio. El territorio también tiene esos órganos, tiene esas comunidades. Cuando uno saquea un lugar, explota un lugar sin hacerlo bien, tumba muchos árboles en un bosque, extrae petróleo y saca minerales indiscriminadamente sin ningún tipo de, digamos, de contemplación, digamos así, de permiso, entra en desequilibrio los ecosistemas. Y entonces entra en desequilibrio el cuerpo de la tierra, haciendo esa relación. Por eso el cuerpo es una comunidad y el territorio es un cuerpo donde también hay un gobierno propio. Aquí en este concepto de comunidad se trabaja el concepto del gobierno propio. El gobierno propio, para elegir un gobierno propio, primero se hace un cabildo o se hace un gobierno, una consejería, pero el Consejo Mayor está en los cerros, en un cerro. Por decir, el presidente de un cabildo es el cerro. Para que haya un cabildo deben haber 5 cosas. Un cerro, debe haber una laguna, debe haber una piedra con vegetal, debe haber una casa ceremonial y debe haber una comunidad que cuide todo lo que dije anteriormente. Eso es un cabildo. De ahí sale una estructura jurídica que crea el gobernador, el consejero, el que maneja el dinero, los vocales. Pero el gobierno está instaurado en el territorio. Por eso se hace primero una relación entre el ser humano y el territorio. Porque la relación ser humano-territorio a través de un círculo de pensamiento es lo que proporciona la cultura. Pero el territorio tiene una relación con las casas ceremoniales. Las casas ceremoniales son las aulas pedagógicas de las comunidades. Un aula, lo resumo, una casa de pensamiento es una relación, un reflejo del macrocosmos. Ahí encuentro, cuando uno entra a una casa ceremonial, uno entra a un aula donde yo puedo mirar el cielo, ¿sí? Miro el gobierno propio, encuentro el medio ambiente. Cada palo tiene una estructura en relación con los bosques, los ecosistemas, etc. Para hacer esa misma relación, quiero decir, los palos de la casa, por ejemplo, son los huesos, la paja es el cabello, ¿sí? Algunas casas tienen tierra, eso sería la piel de la casa, y el corazón de la casa es el fuego donde está adentro. Una casa ceremonial es una oficina donde se transmite la tradición, donde se transmite el conocimiento. Son aulas pedagógicas donde se encuentran los mayores, los niños, y donde nos encontramos, digamos, a pensar la vida. Podríamos decir que la universidad es una maloca. Hay un maloquero que es el rector y hay otros que dirigen ciertas partes del saber de la biodiversidad, ¿sí? Las universidades entendidas desde la ancestralidad son malocas, pero no podríamos decir que son universos, sino multiversos, ¿sí? Porque hay mucho conocimiento. El profesor Páramo hizo una relación interesante. Dijo, en estas malocas de Occidente es donde deberían estar los sabios que orientan la acción de la sociedad, porque una sociedad ancestral, cuando pierde el rumbo, llaman a los sabios, a los ancianos, y ellos son los que dicen el derrotero. Entonces preguntaríamos, ¿dónde están los sabios de las malocas de Occidente? ¿Cuál es el papel que cumplen? Nosotros sabemos que sí cumplen un papel educador,
pero debía tener una relación directa en todo ese hacer y ese mundo con el Estado. Y estas malocas necesitan resignificarse. Digamos, tener una relación, estas malocas tienen que tener una relación con la Orinoquía, tienen que tener una relación con la Guajira, con el Cauca, tienen que tener una relación con el Amazonas, con todo el entorno, ¿sí? Y los ecosistemas, etcétera, de todo este territorio de aquí del altiplano, etcétera. Porque eso es lo que le daría una razón de ser a un nuevo currículo, a una manera de educación donde nos estamos mirando donde estamos sentados. Las casas ceremoniales cumplen esa función, pero hacemos la relación, y lo quiero hacer, es para decir que la propuesta de los pueblos ancestrales no es una propuesta solamente para ellos, sino es una propuesta para la cultura mayoritaria, que ha perdido su sentido de identidad, de rumbo, no tiene un asiento. Por eso nosotros miramos nuestro centro, a veces es París, a veces es Nueva York, o miramos otros centros, porque es una sociedad, como lo plantean algunos pensadores que nosotros llamamos acucos, como Octavio Paz o Enrique Dussel. Bueno, mucha gente que se atreve a plantear de una forma decidida que en América están los orígenes de una nueva episteme para construir una nueva educación. Y algunos estamos convencidos de esto. Estas casas ceremoniales, podría hablar mucho de ellas. Toda sociedad tiene esas casas. Yo le voy a decir, en el paleocristiano surgió el inicio de esas casas. Las basílicas son una síntesis cultural del cristianismo, ¿sí? Todo pueblo que tiene una palabra para orientar la acción de su pueblo tiene una casa ceremonial. Observe bien los doyos, observen la maloca, la cancurua de los pueblos de la sierra, las mezquitas, todas son una síntesis de estas casas donde uno entra y uno entra en un universo de racimos éticos para recordar el origen de la vida y recordar y decir a dónde me perdí. El territorio tiene una relación con esas casas ceremoniales. ¿Cuál es la relación de esta gran maloca con el territorio? Nos preguntaríamos. Pero estas malocas y las malocas tienen una relación con el territorio, pero pasamos al siguiente elemento, es que tiene una relación con el cuerpo. La casa, hacemos una casa ceremonial para entender que el cuerpo humano es una casa ceremonial. Vamos a la escuela para entender que la escuela es la vida. Tenemos un hijo para entender que es con todos los niños los que nos corresponde entrar en relación con la infancia. Tenemos una mujer para entender que es con lo femenino que hay que equilibrar la vida. Pero nos dan un solo elemento para poder hacerlo. La casa ceremonial, el cuerpo, también tiene palos, la estructura, ¿sí? También tiene fuego, es el corazón, ¿sí? También tiene espíritu. El espíritu de las casas ceremoniales, dicen los ancianos, es la gente, los que entran ahí a danzar, cantar, etcétera. Porque se considera que los seres humanos somos las células cerebrales del planeta. El medio ambiente es un reflejo de lo que pensamos. Así como estemos pensando, así está la tierra, así está el medio ambiente, etcétera. Todos lo sabemos, ¿sí? Y lo mismo, este cuerpo en relación con una casa, inmediatamente encontramos todas esas múltiples relaciones, ¿sí? Que podría hablar más de este aspecto. Las casas, las aulas, los espacios donde se transmite conocimiento son universos, son matrices. Por eso hay mucho asiento donde nos sentamos.
la pregunta fundamental que se hace en una casa ceremonial cuando entra un aprendiz y le dicen, ¿usted dónde está sentado? Cuando uno se vuelve mambiador, de coca estoy hablando, porque quiero hacer referencia a la coca como instrumento de pedagogía de nuestros pueblos, a las que no podemos estar al margen. Le preguntan a uno, ¿dónde está sentado usted? Pero uno diría, no, pues un asiento de cuero, mire así. Yo al comienzo decía así a los ancianos, no, pues aquí en un tronquito, anciano. Y ellos se reían cuando me veían que yo. Y volvían y me preguntaban en otra ocasión, ¿dónde está sentado? Hasta que fue un anciano el que me habló y me dijo, no le están hablando de ese asiento. El asiento de los seres humanos es donde uno tiene una profunda confianza en la vida, desde donde uno dirige la vida. Ese es el asiento de uno. Ellos pusieron el dedo aquí en la frente y dijeron, el asiento está aquí. Dijo un anciano Caina, me dijo, está aquí. Aquí está el asiento, no lo mire ahí afuera, ¿no? Sí. Pero simbólicamente nos recuerdan, en las universidades, en todos lados, nos sentamos, estamos sentados sobre algo. Y ese asiento significa un asiento de conocimiento. Cuando uno hace un asiento de conocimiento, uno mismo lo construye, porque es un tejido de relaciones, de pensamientos. Básicamente uno aquí lo que viene a hacer es un tejido de relaciones, de tejidos, de hebras, ¿sí? Que es un currículum es un tejido de hebras donde uno construye un canasto, que fue lo que se intentó decir. Solamente construyendo un canasto de conocimiento, uno ve qué pone adentro, qué le sirve para mi vida. Y el canasto se hace a lo último. Por eso hacemos tesis de grados, pensar por sí mismo, hacer, construir, proponer algo. Eso es lo que en el mundo ancestral o en las universidades indígenas se habla. ¿Cuál es su canasto? No el que le dijeron, no el que le habló a alguien. No palabra de los muertos, porque uno podría hablar, ¿quién le dijo eso? No, eso lo leí en un libro. ¿Y quién? Pero ¿dónde está esa persona? No, él ya murió. Entonces los ancianos dicen eso. No, dice, es lo que usted piensa aquí, ahora, ya. Eso es lo que intenta más o menos al final de una tesis en la universidad. ¿Qué piensa usted? ¿Qué propone? ¿Qué quiere hacer? Ya, pero es usted pensando, ese es su asiento, ese es el asiento propio. Y ese es el principio de construcción del conocimiento en un nuevo currículo que se intenta hacer en muchos colegios indígenas. Cuando ustedes ven en el PEI, ahí está especificado eso. Lo traigo como ejemplo para decir, el poder de lo simbólico, de la metáfora, de la alegoría, tiene una fuerza educativa y por eso hay que retornar a ella. Y repito, pues, a veces Occidente arrinconó la metáfora y nos quedamos ahí. El siguiente elemento para decir del territorio, hay una relación entre el territorio y el mundo vegetal, el código vegetal. Toda cultura está relacionada con un vegetal y los pueblos de América están relacionados con el maíz. En el maíz hay un currículo para educar, dicen los mayas. Pero acá la conclusión histórica de la que sacan ese proceso de recuperación de los muiscas es que también somos hijos del maíz. Y ustedes saben que los hijos del maíz fueron los únicos que preguntaron por el origen, dice el mito, ¿sí? El mito que interpreta, que habla el Pokbu, que hablan muchas culturas, no solamente de acá, sino del sur también, de los quichuas en el mundo quichua, ¿sí? Cuando uno se pregunta por el origen, fue el hombre de maíz el único que preguntó. El maíz pintado. Y que surgió fue esa pregunta. No fue el hombre de madera. El hombre de madera también se perdió. El mito lo cuenta muy bien. El hombre de piedra también. El hombre de tierra que fue hecho. El hombre de tierra, ninguno sirvió. Cuando se hizo el hombre de maíz, él preguntó por el origen. Dijo, ¿quién me creó? Y cuando se hizo esa pregunta, ¿quién me creó?
y comenzó a mirar al cielo para ver cómo había sido creado a partir del maíz, ¿sí? Es que surgió la cultura del maíz, que se llama el teocintle. Pues estos pueblos, el maíz tiene la característica que crece en todos los pueblos en América. Por eso somos la gente de maíz. Américas somos los hombres de maíz. En el maíz está el currículo de una educación. No recuerdo ahorita el texto, pero ustedes pueden mirar unos textos de investigación sobre el maíz en el Jardín Botánico de Bogotá, donde se habla de la raíz, del tallo, de la hoja, del fruto, como currículo para los pueblos. Ahí está. Y se dice cuál es la palabra que educa, cuál es la palabra para crecer un niño, cuál es la palabra para educar a un joven, cuál es la palabra que sostiene a un adulto y la que sostiene a un viejo. Porque hasta allá tenemos que tenerla, para cuando lleguemos a ese momento. Sí. Bien, palabra territorio y cultivo. Territorio y cultivo. Es el otro elemento que dijo la reflexión. La chagra es el aula pedagógica por excelencia. El principio de la chagra es la relación entre la semilla y la tierra. La semilla es la metáfora, pero también la metáfora que nos remite a lo real de por qué nosotros somos portadores de una semilla. ¿Qué estamos haciendo con esa semilla para sembrar gente, seres humanos? Por eso, cuando vamos a la chagra, al cultivo, ahí nosotros enseñamos la sexualidad. La educación sexual se hace en la chagra. Cómo se siembra una semilla, cómo se limpia la tierra, cómo se pone ese grano, de la manera que se debe poner. Hay dos actos que se ve, digamos, el prodigio de la naturaleza se ve en dos actos. En el acto de parir una mujer, se ve, y en el acto de poner una semilla en la tierra para ver cómo sale la comida. Por eso en los pueblos indígenas Dios es mujer, lo divino es mujer y lo hombre es secundario. Ustedes entenderán por qué en todos los pueblos en América es muy popular la Virgen. Porque la relación, todos que ustedes escuchan hablar de Pachamama y que la tierra y la madre nos cuida, porque ahí está el misterio de la vida en forma concreta, no abstracta, sino está. El otro elemento que quiero resaltar es del territorio y el mito. El mito tiene un poder educativo, pero hay dos conceptos de mito que quisiera decir. El mito fueron las historias, todo tiene historia, los árboles tienen historia, todo tiene historia, esta flor, el tambor, lo que usted quiera, ese morral. Cualquier cosa que usted pueda ver tiene un mito, tiene una historia, dicen los antiguos. Eso no nace porque sí, porque primero nació del pensamiento. Y todas esas historias sirven para que no nos tropecemos tanto. Pero hay otro concepto de mito que es que nuestra vida es un mito. Entonces ya dirían antes desde el pensamiento antiguo, diríamos desde el ejercicio. Un día en el año 2025, el 2 de septiembre, nos reunimos con una cantidad de gente que venían de diferentes lados. Se sentaron todos y una persona con un sombrero comenzó a hablar de tal, y ocurrió tal. Para la gente ancestral, todo eso se convierte en mito ya mañana. Ya mañana es una historia y por eso se recogen y que hay memorias, acá le llaman así y todo. Pero ahora lleven eso a la vida propia. Quiero decir, la vida es un conjunto de flores. La vida es un conjunto de flores. Hay flores rasquiñosas, amargas, dulces, venenosas. Pero a esas flores hay que chupar el elixir como lo chupa el colibrí o la abeja. Chupa de esa flor rasquiñosa, venenosa, amarga y la convierte en miel. Eso es lo que nos hace gente. Con el poder de la abeja y del colibrí hay que ir a las experiencias de la vida, chupar la esencia, convertirla en miel y transmitirla en un acto de amor a los demás. Eso es lo que venimos a hacer acá.
¿sí? Lo que uno debe venir aquí a transmitir miel. Todos sacan miel y viene a transmitir lo que hicieron en sus investigaciones. Todo el mundo a poner lo que hacen. De pronto habrán mieles de una calidad, de otra, etcétera, ¿sí? Pero más o menos es la metáfora de la relación del mito con el territorio. ¿De qué flor está chupando usted? Sería la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál poder tiene usted? ¿El del colibrí de chupar para sí mismo y volar sin asiento? ¿O el de la abeja, que es el de chupar para llevarlo al panal? Aquí, mire, todo esto es como una colmena. Todos aquí estamos aquí. Cada uno botando su gotica de miel. Y por último, el elemento quiero hablar es de territorio y la lengua. Exhorto a la universidad a que ponga como lengua la lengua muisca. El Instituto Cari Cuervo en nuestra comunidad hay un investigador, un hombre que se dedicó allá con la doctora María Estela Fernández de Pérez, que la conocí aquí, yo la conocí aquí ella, yo recién inicié de profesor acá, y ella habló en lengua muisca, habló 10 minutos. Y ella habló porque le enseñó a hablar el que es presidente del Instituto de Lenguas en Extinción en Oxford. Y ella lo nombró acá, desde ahí nos le acercamos a ella. Ella era paleontóloga lingüista y de ahí comenzó un proceso de investigación de la lengua. Ahorita hay cartillas para enseñar en los jardines infantiles, cartillas para enseñar en la básica primaria, en el bachillerato y en la universidad, publicados por el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, orientados por la profesora María Estela, que honramos la memoria de ella, ya se fue, pero dejó un legado. Hablar la lengua es vivir la cultura, es tener la posibilidad de resignificar el mundo. Así como saludé yo anteriormente, quiero decir, las lenguas son llenas de poesía, de otros significados. Cuando yo digo Yeshua, solo la palabra Ye tiene 9 significados y cada una tiene unas múltiples relaciones, porque las lenguas indígenas son puro metalenguaje. ¿Sí? Es muy importante que las universidades, digamos que exhorto a eso, dejo esa inquietud, que pueda existir la enseñanza de la lengua muisca aquí en la UPTC, porque vivir la lengua es volver a la madre lengua, como hablaron algunos. Es una recuperación de una identidad en profundo, es de una estructura, ¿sí? Porque hablar una lengua nos cambiaría el chip adentro. Pero no seríamos nosotros esta generación, serían 9 generaciones más adelante, plantean los lingüistas. En 9 generaciones la universidad ya hablaría con propiedad la lengua. Bien, a estas 9 matrices, estos 9 canastos de conocimiento son los que quería compartirles y son la base con las que hemos ayudado a un proceso de un currículo tanto en el Amazonas, en la Sierra, como aquí para el proceso muisca. Y por último quiero decirles que hay un reto, quisiera decir, como dejar planteado, que esta lógica del mito es la que haría un currículo inclusivo. Hay un reto en la enseñanza de las ciencias naturales y hay un reto en la enseñanza de las artes. Las artes no pueden seguir siendo representacionales, tienen que ser presentacionales, no representacionales. Son presentacionales cuando están en relación directa con los territorios. Son representacionales cuando todo lo que conocemos del arte, el arte es a Occidente lo que el mito es al mundo indígena. La enseñanza de las ciencias naturales es importante y las enseñanzas del arte en el contexto de la educación media para propiciar
un encuentro con el territorio de otra manera, no ver al territorio como algo en la que hay que explotar, en la que hay que saquear, al punto tal que estamos al borde de un desequilibrio. Sino hay que pasar a otra lógica del territorio, porque se ha enseñado una idea del éxito, que es la idea del éxito de Occidente, que está mediado, ¿sí?, por lo que todos ya conocemos. Es decir, quiero decir con esto, dejo en el pensamiento indígena, exhorto a ser estudiado, es una crítica a la modernidad, a Occidente. Y no podemos estar a espaldas porque provenimos de ahí, de esa memoria. Hay que construir pedagogía, educación desde los cimientos, desde lo que nos corresponde, desde nuestros territorios. Que inclusive, como plantean algunos, hay que crear doctorados desde los territorios propios nuestros que llamarían la atención a otros. No doctorados que intentan seguir el modelo de las grandes universidades. Las grandes universidades tienen que estar ligadas a todo lo que ofrece la riqueza del territorio. No lo que dicen los tecnólogos de la educación, que aunque son amigos, pensadores, pero tenemos que mirar acá. Esto no es más, sino lo hago como una manera de contarles a lo que nos hemos acercado a todos estos pueblos. Exhorto a acercarse a los pueblos indígenas de corazón, con el corazón. Jeje. Bueno, muchísimas gracias. Quedan unos minutos, a lo mejor para 2 intervenciones. Si alguien quiere comentar o preguntar, va a tener que acercarse porque como se está transmitiendo, es importante que usen el micrófono. Otro argentino. No sé si eso es bueno o no. Bueno, buenos días. En primera instancia, agradecerle a usted, Ignacio, por traer una palabra que muestra y no que demuestra. Y también al Congreso y a los organizadores por hacernos partícipes y dar esta posibilidad. Y la pregunta es, ante un gobierno que ha perdido el rumbo, o que quizá nunca lo tuvo, o que el rumbo está marcado por la economía, el comercio, como está sucediendo en nuestro país, y que aniquila a los ancianos y a los ancestros, ¿cómo hacemos para volver? ¿Cómo planteamos la vuelta? ¿Cómo hacemos el retorno al origen, ¿no? Porque digo, también sucede que en nuestras instituciones, nuestros mayores se jubilan y se van. Entonces, bueno, ¿cómo volvemos a recuperar esas palabras, esos pensamientos? Sin caer también en una lógica de explotación o de sobreexplotación. Muchas gracias. Esa pregunta siempre la hacen incisivamente los profesores y toda la gente que siempre que planteamos esto, bueno, sí, está bien todo lo que usted dice, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo regresamos? ¿Sí? Yo quisiera decir lo que en algún momento dado dijo un anciano a un grupo de profesores, no son mis palabras, pero él le dijo el sistema de pensamiento de la coca dice que hay que cuidar el corazón, cuidar el pensamiento, cuidar la palabra y las manos. 4 cosas dice la coca que hay que cuidar, ¿sí?
cuidar el corazón, que no estoy hablando exactamente del corazón físico, sino hablo de un pensamiento fundamental, ¿sí? Que hay que recuperar, que nos perdimos. Y yo le diría, este trocito de un mito: cuando los hombres y las mujeres olvidaron y se apartaron del origen, olvidaron la ley. Y cuando olvidaron la ley, surgió el árbol de la ilusión y surgió el árbol de la abundancia. Desde ahí tuvieron que comenzar a pensar en decidir. La pregunta se la respondo así porque yo parto desde la unidad de transformación está en los seres humanos. Por eso comencé con mi frase, que recuperar la memoria de un territorio es recuperar al ser humano. Y recuperar al ser humano es el sistema de pensamiento que dice la Coca: corazón, pensamiento, palabra y las manos. Dicen, cuando usted cuida su palabra, usted deja de olvidar. Cuando usted cuida su palabra, pero ahora le voy a decir por qué. Dice que desde el comienzo hay dos palabras. Todos los seres humanos tenemos dos palabras: la palabra de tigre y la palabra del pájaro cenizo. La palabra del tigre es la palabra que ataca, que habla mal del hermano, que enreda, que trae dificultades. Esa palabra que siempre está juzgando, diciendo el otro tal, este no me gusta, este está así. Miren bien y verán esa palabra. Una palabra que siempre está juzgando, diciendo, criticándole al otro, pero ya esa crítica, diablo, ¿sí? La palabra que ataca, mata al hermano. Y la otra, la palabra del pájaro cenizo, es un pajarito de color cenizo que le ayuda a hacer el nido a todos los demás pájaros. Ese pájaro lo vi en el Amazonas, existe. La palabra que une, la palabra que trae armonía, la palabra que trae amor, que trae ayuda, que acoge al otro, la palabra que endulza, la palabra que trae claridad, ¿sí? Y los ancianos dicen: cuando los seres humanos ubiquen bien cuándo está hablando como tigre y cuándo está hablando como pájaro cenizo, comienza el retorno a lo que estábamos planteando ahí. O sea, de esta palabra sí se plantea que hay que hacer una revisión del ser humano en el sentido más profundo. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿y cómo lo llevamos eso al colegio? ¿Cómo llevamos, el estudio de la ley de origen, que sería como decir la ética de la que se habla acá, está cruzando todos los currículos de los pueblos originarios, ¿sí? Ahí está centrada. Mirar detenidamente cómo se enseña la ley de origen. Porque se dice que si logramos una transformación del ser humano, surge un nuevo concepto de pareja, un nuevo concepto de familia, de comunidad y de pueblo. Y los ancianos plantean, yo le diría, para ser más pragmático, ¿cómo estamos sembrando la nueva gente? ¿Cómo estamos sembrando los nuevos hijos? Yo haría esa pregunta. Y diría, piense bien cómo están sembrando a la gente nueva. Ahí hay una clave para retornar. Estoy hablando, claro, desde un aspecto fundamental. Y claro, lo saco desde el ámbito educativo, que podría llegar allá. Si siguiéramos hablando, lo podríamos conectar, pero yo contestaría esa pregunta así. Bueno, no nos queda más tiempo. Trataremos de ser pájaros cenizo, ¿no? Y me hacen seña que no hay más tiempo. Bueno, a ver los organizadores. Bueno, vale. Habíamos dicho 2, pero me están haciendo que no. Sí. Bueno, aquí inicialmente quiero felicitarle y agradecerle mucho por las clases, la aula magna que nos ha dado. Mi nombre es Adolfo Ignacio Calderón. Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Brasil, pero yo tengo origen peruana. Yo viví en el Perú hasta los 18 años.
Tengo sangre andina por parte de padre en la región norte del Perú, altura de 2.000 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Por ese motivo, tal vez, cuando llegué aquí, me sentí muy bien con el clima, me sentí en casa. Y yo tengo una pregunta y quería hacerla porque no puedo perder esta oportunidad de estar con usted. Para mí es un privilegio estar con usted y es un privilegio escucharlo. Tal vez muchas de las personas que están aquí de otros países, yo nunca había escuchado hablar de la cultura muisca. Tuve la oportunidad, el privilegio de ir a la laguna del cacique Guanabita. Y ahí comencé a entender el significado religioso, cultural de la laguna para la cultura muisca. ¿Okay? Lo que usted coloca, ayer la profesora Liliana colocó una cosa muy interesante, ¿no? Que nuestras escuelas, las políticas educacionales están centradas principalmente en una cultura urbana y se olvida de lo rural y se olvida de los pueblos originales, y estos pueblos originales difícilmente entran en los currículos. Yo quería que usted nos hable un poco, así yo hasta en mi cabeza, la cultura andina de los Andes centrales, de los quechuas, venían hasta Colombia, y de repente veo y comienzo a leer ayer en la noche que la cultura muisca no tiene nada que ver con los incas. Hay semejanzas en la cultura andina, el maíz, el cultivo de la tierra, hay semejanzas en relación al sol, a la luna, a la Pachamama, el significado del femenino. Pero no sé si usted podría dar algunos minutos su opinión al respecto de lo que estoy colocándole. Esta cuestión de las culturas originarias, de esta cultura andina, que envuelve el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina, porque Argentina también tiene una región indígena. No piense que todo el mundo son porteños, blanquitos y que hablan che, ¿cierto? También son apagados, los pueblos originados son apagados. No sé, estoy hablando un montón de cosas, tal vez sin mucho nexo, pero muchas gracias. Yo entiendo lo que el compañero quiere decir, digamos, de manera afectuosa. Le quiero decir que, pues, no nombré, pero la riqueza que hay en el sur, sí, del pensamiento andino que hay allá, el pensamiento andino-amazónico, que muchos llamamos amacenda, el pensamiento andino-amazónico tiene mucho que plantear para esto que estamos hablando. ¿Sí? Yo lo planteo desde la investigación y desde lo poco que usted escucha de lo que hablo de los pueblos del Amazonas colombiano y los pueblos de la sierra, pero hay una gran riqueza, una gran riqueza que hay en los pueblos. De allá yo me traje esa frase, compañero, allá del Perú, que dice: hablar la lengua es vivir la cultura. Ahí está en el Instituto Quechua allá en el Perú. Y me fui a indagar allá y fue que me dijeron, sí, vivir fue lo que yo expresé ahora. Esa frase me la traje de allá, ¿sí? O sea, hay una riqueza en el quechua y en toda esa cosmovisión digna, donde, repito, está el episteme para la construcción de una educación propia nuestra, latinoamericana, ¿sí? Que hunda sus raíces en el entorno, en las raíces locales de los pueblos, en sus maneras culturales, en sus mitos, artes y oficios que hay ahí. Es una cuestión de decisión, pero yo le diría que no hice mucha referencia, pero desde luego que todo lo que planteé lo deslizo a las culturas andinas. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Ignacio, un placer tenerte aquí. Escucharte pues es siempre un bálsamo para el espíritu, y también es una exhortación, como tú dices, a trabajar mucho. Yo creo que lo que tú nos dices como universidad
Yo creo que es importante, y por lo menos los profesores que estamos aquí, si deciden asumir el reto y la exhortación, tanto los de posgrado como de pregrado, vamos a trabajar por la cátedra y por la enseñanza de la lengua muisca. En algún momento lo habíamos conversado, pero digamos hay que hacerlo efectivo. Y yo creo, y voy a invitar a todos mis colegas a que podamos desde la Facultad de Educación hacerlo realidad. Estamos ahorita en la universidad construyendo una política lingüística donde uno de los elementos que se ha discutido es que la política lingüística tiene que tener lengua originaria. Entonces vamos a intentar seguir como afirmando eso. De otro lado, pues también quisiera agradecerte por, Ignacio, para nosotros es muy importante, nos ha acompañado en unos proyectos como los proyectos de filosofía de infancia, ha trabajado con nosotros en los campamentos filosóficos con los niños, intentando que este trabajo, digamos, como él lo dice, podamos hacerlo desde la educación propia. Y creo que ese es uno de los elementos que yo quiero resaltar y agradecer, Ignacio. El escenario de que estamos produciendo epistemes, maneras y formas desde América Latina para constituir nuestra educación propia. Y a partir de lo que Ignacio plantea, yo quiero invitarlos e invitarlas a que sus trabajos de grado, sus tesis, tengan, aunque sea un componente de educación propia, de poder hacer la pregunta en los trabajos, ¿qué sería lo de educación propia o qué podríamos integrar en esos trabajos de educación propia? Ignacio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros. Carla, si haz resistencia, el pensamiento muisca, pues nos... Sí, bueno, señor Ignacio, es un privilegio haberlo escuchado. Nos llevamos sus enseñanzas de verdad en el corazón y quiero comentarle algo muy importante. En la red tenemos un logo y el logo trae la colibrí. Entonces, seamos colibrís y llevemos este mensaje, esto que hoy aprendimos, llevémoslo como miel a todas partes de América Latina, a nuestras escuelas. Eso que sea una tarea de todos. De todos. Muchas gracias. Y lo vamos a retomar. Por ahí el video quedó grabado. Vamos a volver a escucharlo, a saborearlo, porque todo lo que nos dijo es sabiduría. Es sabiduría que no lo encontramos a la vuelta de la esquina. Gracias por este tesoro que hoy nos regala. A nombre de toda la red, muchas gracias. Bueno, damos por culminada la conferencia y los invitamos a continuar en los otros espacios. Muchas gracias, profesor. Vale, muchas gracias, profesora Sandra. Gracias, Ignacio. Dos anuncios importantes, pequeños, muy importantes. Queremos comentarles que para todas las personas que no se habían podido registrar para participar de la salida a las instituciones que se va a hacer el día de mañana, porque pues ya se vea cómo configurado todo, logramos acá con ayuda de Liliana hacer una gestión y tenemos nuevamente cupos. Entonces todos los que no se hayan inscrito, por favor, en el primer piso del edificio de posgrados, realizar la inscripción. Y lo demás, pues nos dirigimos directamente al edificio posgrados para continuar con los paneles que nos hacen falta. Un abrazo para todos y gracias.